El tema del libro primero de Tesalonicenses, en cada capítulo tiene el tema del regreso del Señor Jesucristo, que va a venir a tomar a su iglesia. Pero lo que hemos visto, hemos estudiado por varias semanas, ya por bastante tiempo, capítulo 1 que tenía que ver cómo es que Pablo había reconocido el gran cambio que había pasado en los que en Tesalónica habían recibido al Señor Jesucristo y cómo es que la vida de ellos habían sido un ejemplo para tantas personas. Y en capítulo 2 también Pablo habló acerca de cómo el motivo de ellos era puro, el deseo de ellos era puro, era algo que ellos amaban a la gente y querían con todo corazón compartir el amor de Cristo. La semana pasada estábamos en capítulo 3 y Pablo en capítulo 3 explica cómo antes que él sabía que los que estaban en Tesalónica habían recibido a Cristo, él estaba bien ansioso porque solamente pudieron estar un poco tiempo allí y se tuvieron que ir porque había mucho peligro que había venido contra Pablo y los hombres que estaban con él. Él estaba ansioso, quería saber si en verdad lo que ellos habían recibido, la palabra del Señor, habían sido transformados. Y en capítulo 3 vimos como Pablo dice que recibiendo las noticias de Timoteo, porque no podíamos esperar, lo mandamos y él estaba con ustedes. Después que él regresó, nos trajo buenas noticias, que en verdad estaban salvos, habían cambiado, habían tocado tantas vidas y estaban ansiosos para verme a mí, Pablo dice. ¿Se recuerdan? Ahora, la semana pasada habían 3 temas que salieron de la Escritura. El primero tenía que ver con el tema de ser ansiosos. Y como la palabra dice que no estemos ansiosos de nada, pero que en todo confiemos en el Señor. Amén. Porque que bendecidos son los que esperan en el Señor y en su voluntad. Ese era punto 1. Si no estaban aquí, los ánimos que oigan esa enseñanza. Pero el segundo punto tenía que ver cómo es que aprendamos a incluir a otras personas que quieren también servir, que es cosa buena que no siempre tratemos de hacer todo nosotros solitos, ¿me entienden? Porque en verdad hay personas que pueden hacer las cosas que hacemos y lo más seguro hasta mejor que lo hacemos y estuvieran muy contentos de ayudar. ¿Me entienden lo que les explico? Pero en eso también dije que tuvieran cuidado de no poner mano sobre una persona muy rápido. Y lo que quería explicarles, porque hubieron varias preguntas acerca de eso. Quiero hacer claridad en eso. Cuando digo que no pongamos mano, no estoy hablando de que cuando tú estás orando para alguien. Si tú estás orando para alguien, ponle la mano. Eso es natural, ¿ok? Y en el ministerio, cuando una persona como un hombre va a servir como un anciano o en cualquier área de servicio, hombre o mujer, si están sirviendo con los niños o lo que sea, que oren a los ancianos o el pastor y pongan manos para que bendigan la obra. Eso todo está bien. Pero lo que yo estaba hablando, que no estemos rápidos a encomendar, es cuando, mira, en una familia, en un grupo de iglesia, hay muchas personas que a veces vienen y dicen, mira, yo soy cristiano, soy abogado, soy cristiano, vendo carros o vendo casas o lo que sea. Y porque la persona te dice que es cristiano, si tú en verdad no lo conoces, no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque el minuto que tú recomiendas a alguien que tú en verdad no conoces, tu nombre está recomendando a esa persona. Y yo he conocido muchas personas que dicen soy cristiano, pero lo que sale de sus vidas no es en ningún modo cristiano. ¿Entienden lo que les digo? Es como un lobo que se ha puesto la ropa de una oveja. Eso es lo que quiero decir. Si tú conoces una persona, un plomero, un abogado, lo que sea, pero tú lo conoces y sabes que ese hombre o esa señora son fieles, son cristianos, entonces, oye, ¿quieres alguien que pinta bien? Esta señora o este señor hizo un trabajo y yo tengo confianza que son íntegros. ¿Me entiendes por qué? Porque los conoces.
Porque muchas veces, hermanos, cuando encomendamos a alguien, la persona que está recibiendo la encomendación totalmente confía en tu nombre, en lo que tú estás recomendando. Y como dije, a veces han habido personas que no son ovejas. Parecen ovejas, pero no son. Amén. Es lo que quería decir. Ahora, el tercer punto de la semana pasada tenía que ver cómo es importante que protegemos nuestra fe. Que tengamos, como dice la palabra, seamos vigilantes, porque el diablo, Satanás, es como un león que va alrededor a ver a quién puede tropezar o quién se puede tragar. Amén. Esos 3 puntos de la semana pasada. Ahora esta mañana vamos a ir adelante de ese verso adelante. Para tener el contexto completo, hay que tomar de 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Leemos 1 a 5 y entonces el estudio empieza en verso 6. ¿Ok? Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, ese era Pablo y Lucas, y enviáramos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos al respeto de la fe de ustedes. Pablo y Lucas y Silvano se quedaron ellos en Atenas, pero mandaron a Timoteo, que era un hombre que ellos tenían confianza. Ellos habían estado con él predicando la palabra, sirviendo, y Timoteo era un hombre que aquí dicen hermano, colaborador de Dios en el Evangelio, para fortalecerlos y alentarlos al respeto de su fe, a fin de que nadie se inquiete o se engañe por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Y Pablo, cuando estaba en Tesalónica, los hombres y mujeres que estaban oyendo el Evangelio también vieron la persecución que vino sobre Pablo y los hombres que estaban. Ellos estaban mandando a Timoteo para animarlos, animarlos en la fe y ayudar a hacer que estuvieran firmes. Ahora, verso 4, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo, sabiendo que el enemigo, una de las cosas que cuando viene la palabra de Dios y se siembra, muchas veces el enemigo trata de venir y tratar de deshacer lo que se ha hecho. ¿Me entiendes? Y en verdad, como estos habían experienciado la persecución de Pablo, Pablo pensó, pues a lo mejor tuvieron miedo para acercarse a Dios, pero en verdad, cuando Timoteo fue, él encontró lo revés. Habían recibido el Evangelio de todo corazón y sus vidas habían sido transformadas y estaban caminando con el Señor. Amén. Vamos a tomar el estudio de verso 6. Ahora Pablo dice, más ahora que Timoteo ha venido a nosotros de parte de ustedes y nos ha traído buenas nuevas de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre se recuerdan bien, deseando verlos a nosotros, como también nosotros los deseamos ver a ustedes. Así que, hermanos, en toda nuestra tribulación y angustia, verso 7, fuimos consolados por vuestra fe en cuanto a vosotros. Para Pablo, cuando él oyó la noticia de Timoteo, que él en verdad, dice, la gente está sana, recibieron la palabra, han estado caminando con Cristo, desean verte, están extrañándolos. Era un gran mensaje para Pablo. Y sabes, me hace pensar nosotros, como cuando sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos, los que amamos, conocen al Señor y están caminando con Él. ¿Qué noticia más bonita que esa podemos tener? Amén.
Y también dice en verso 7, así que hermanos, en toda nuestra tribulación y angustia, fuimos consolados por vuestra fe en cuanto de ustedes. Y sabes, me hace pensar qué cosas nosotros dijéramos, no importa lo que ha costado esto, pero mi familia, por esta prueba, por esta situación, esta obra, han venido a conocer al Señor. ¿Qué es lo que nosotros dijéramos? Yo hiciera eso, yo sufriera eso. ¿Por qué? Porque es más importante que nuestras familias conozcan al Señor. Amén. En verso 8, Pablo dice, porque ahora vivimos si están firmes en el Señor. En otro modo, la salvación y ustedes, la noticia que están en Cristo, para nosotros estamos viviendo, estamos contentos, llenos de gozo, y estamos sabiendo que están ustedes firmes en el Señor. Sabes, a veces, hermanos, cosas son duras para compartir a nuestras únicas familias, porque muchas veces la familia no quiere oír de nosotros. Pero a veces vienen pruebas que pasan en la familia, y el corazón de los que están endurecidos a veces tiene que estar quebrado para que puedan abrir a conocer al Señor. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, porque muchas veces es más difícil que las meras personas de nuestras familias oigan el Evangelio y den atención. Pero a veces es esa prueba que viene. Y sabes, en la vida cristiana, igual que en la vida sin Cristo, hay pruebas. A veces compartiendo el Evangelio se hace difícil, pero si en compartir ese Evangelio los que tú amas van a oír lo que ellos no han oído, ¿qué es lo que vale eso? Eso vale mucho. Y aquí Pablo dice, la noticia que ustedes están salvos, para nosotros nos hace vivir, estamos llenos de gozo que esto ha pasado. En verso 9 dice, porque qué gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos por vosotros delante de nuestro Dios. Él dice, estas noticias nos han bendecido tanto. ¿Qué más gracias pudiéramos darle a Dios de esto que lo que ya tenemos, que el gozo que nos ha dado en saber esto? Pablo dice en verso 10, orando día y noche en gran manera para que veamos tu rostro y perfeccionemos lo que falta a tu fe. Pablo deseaba regresar a verlos a ellos. Ahora dice la palabra que a un punto Satanás los había afectado al punto que no podían regresar cuando querían. A lo mejor, como vimos la semana pasada, a lo mejor Pablo estaba enfermo, a lo mejor los que estaban, pero Timoteo fue, aprendió de esto y regresó con las buenas noticias después de animarlos. Pero Pablo todavía quería regresar. ¿Por qué? Él quería compartir con ellos la palabra. Hermanos, el punto de salvación es una gran cosa. Es la cosa más gigante que pudiera pasar en cualquiera de nuestras vidas. Pero ese es el punto de comienzo. Eso no es el punto del fin. Antes de venir a Cristo, estábamos bajo el reino de oscuridad, bajo de los deseos de nuestra única carne. Cuando venimos a Cristo, fuimos transformados. El Señor nos transformó y nacimos de nuevo. Él los declaró justos, Él los declaró perdonados. ¿Se recuerdan todo eso? Pero eso solamente es el principio. Hay tanta bendición para nosotros, para ustedes, para mí, en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, en ese verso dice, orando día y noche, verso 10, orando día y noche en gran manera para que veamos tu rostro, su rostro, y perfeccionemos
lo que falta en su fe. Lo que dice es que hay tanto que les quiero contar, hay tanto que les quiero declarar de la palabra de Dios. Y sabes, ustedes se recuerdan el verso en 1 Timoteo, no 1 Timoteo, pero 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Por favor, vayan allí conmigo, porque quiero que veamos esto. En 1 Corintios, capítulo 2, en verso 9, este verso es un verso que muchas veces se declara, pero fuera de contexto. Y ahorita quiero declararlo en contexto. Y lo que quiero decir es que cuando dice, sino como está escrito, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando este verso se ha usado fuera de contexto, muchas veces dicen, no, ese es del cristiano, que dice de las cosas que Dios tiene para nosotros ni podemos imaginarlas, que el ojo no ha visto, el oído no ha oído, que en el corazón ni se puede concebir lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ese verso está hablando del impío, de la persona que no conoce a Dios. El ojo del impío no ha visto, no ha oído su oído las cosas de Dios, y su corazón ni las puede concebir. ¿Por qué? Pero mira lo que dice en verso 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. So dice en verso 9 que las cosas el ojo no ha visto, el oído no ha oído, el corazón no puede concebir las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El impío no entiende eso, pero Dios lo ha revelado al creyente en verso 10. Pero Dios nos los reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Les explico. El Espíritu que está en ti, sin Cristo, ¿ok? En otro modo, tus pensamientos, yo no los conozco. Mis pensamientos tú no los puedes saber. Pero yo sé lo que estoy pensando, tú sabes lo que estás pensando, ¿sí o no? So dice, en el mismo modo, el hombre sabe lo que él está pensando porque son sus pensamientos. Pero mira lo que dice, verso 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Muy bonito, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Y veniendo a Cristo, es el principio del camino, hermanos. Y es una vida bella que Dios tiene para nosotros en Cristo. Las cosas, las promesas, las bendiciones que vienen al creyente. No nada más el Espíritu de Dios viene y los da entendimiento. Es lo que pasa, es lo que está pasando allí. Mira lo que dice acerca de verso 13. Dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ese es el estado
del creyente. Mira verso 14. Este es el estado del perdido. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o tontería, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Me entienden lo que les explico? Muy importante, porque cuando venimos a Cristo, hermanos y hermanas, es el principio. Ya estamos en Cristo sellados. Nadie te puede sacar de la mano de Dios, y tu salvación en Cristo está perfecta. Has sido justificada, justificado. Pero el estado de mi vida cuando estoy caminando es lo que se llama santificación. Eso es diariamente. Porque el Espíritu de Dios ahora está en nosotros y la piel todavía está viva, aunque ya no estamos bajo del reino de la piel o del enemigo. Jesús los libró, pero la carne todavía quiere lo que la carne quiere. El Espíritu que está en ti dice, no, no carne, no vas a ir allí. No permitas que vaya allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reina en cada uno de ustedes, en mí, en ustedes. Pero eso lo digo porque Pablo dice, yo deseo ir a ayudar a perfeccionar el conocimiento que tienen de Cristo. Y sabes, es una cosa muy bonita. Quiero que lo veamos en Escritura. Por favor, vayan conmigo al libro de 2 Pedro, capítulo 1. Ahora, antes que abramos esa sección, en el estudio esta mañana, en verso 11, 12 y 13, en verdad son puntos que quiero focalizar y tienen que ver con esa promesa que ahorita los voy a llevar en 2 Pedro. Eso es lo que dice la Escritura. Antes que leamos 2 Pedro, por favor, mantengan el dedo allí, pero vayan al verso 11, 12 y 13 de donde estamos en nuestro estudio. ¿Ok? 1 Tesalonicenses. Pablo dice acerca del Señor, dice, y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo enderecen o nos guíen nuestro camino hacia ustedes. Y el punto que quiero hablar es que Dios nos guíe en toda dirección, en los caminos de la vida, que el Señor sea el que buscamos. En verso 12 dice, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor los unos para los otros y para con todos, así como nosotros lo hacemos con nosotros o con vosotros. Allí el primer punto es que Dios nos guíe en nuestros caminos. El segundo punto es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y allí donde estamos en 2 Pedro, mira lo que dice, ¿ok? ¿Están allí conmigo? 2 Pedro, capítulo 1, empezando en verso 2. Pedro dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Esa es la vida en Dios, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Pablo allí dice, y este es Pedro que está declarando esto, pero Pablo y Pedro están diciendo la misma cosa. Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en el poder del Espíritu Santo y sus preciosas promesas. Y las promesas en la palabra de Dios.
Y Él dice que tomando estas promesas, nuestro conocimiento del Señor se va a aumentar, va a crecer a un punto que es gran bendición conocerlo más y más. Cuando conocemos más el carácter de Dios, nos enamoramos mucho más con Él. Y entonces, como Él dice, en el lugar donde estamos, que dice, y que el Señor los haga crecer y abundar en el amor, unos para los otros, para con todos, así como nosotros lo hacemos con ustedes. Pablo dice, los amamos a ustedes, que Dios los haga crecer en el conocimiento, que el amor de Él aumente en sus vidas. Y para nosotros, hermanos y hermanas, no hay grande mandamiento más grande que ese. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él dijo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. ¿Se recuerdan? Y dijo, y otro parecido es que ames a tu prójimo o tu vecino igual que te amas a ti. Pero Jesús dijo, uno nuevo yo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amor más grande, dice, no hay, que un hombre dé su vida por sus hermanos. Y es lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por favor, regresen conmigo al libro de Tesalonicenses. Hablando del amor, les quiero dar varios versos. Pueden escribir la referencia. También pueden ir conmigo en el verso más grande, ¿ok? Pero el primero es en Jeremías. Ese es un verso solamente. Y es Jeremías 31, verso 3. Y dice, Jehová me ha aparecido desde la antigüedad, diciendo, sí, con amor eterno te he amado, por tanto con misericordia te he hallado. Y el amor de nuestro Señor es amor eterno. Cuando Dios nos ama, no para de amarnos. Ahora, el verso otro que quiero, vamos a Juan, capítulo 15. En Juan, capítulo 15, empezando en verso 9. Aquí el Señor nos habla de qué es caminar en su amor. Como Pablo estaba animando a los creyentes en Tesalónica, aquí Cristo nos está animando. Y Él dice en verso 9, como el Padre me amó, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y su gozo sea completado o lleno. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. También acerca de nuestro crecimiento en las bendiciones de conocer al Señor, hablamos de esto muchas veces y es el fruto del Espíritu, que vez tras vez reconocemos está presente en cada uno de nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Amén. Y los caracteres del fruto del Espíritu están en Galatas, si quieren escribir la referencia. Galatas capítulo 5, versos 22 y 23. Allí habla del fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Que estas cosas abunden en nosotros. Y la palabra dice que si estas cosas están presentes en nuestras vidas, que nunca vamos a fallar en el crecimiento del Señor Jesús, porque en verdad estamos dando a Él estas cosas.
Ok. El tercer punto es verso 13 de 1 Tesalonicenses. Alabanza sale de la boca de los chiquitos. Amén. Ok. En la 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Para que confirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Como dije, empezando que el tema que está en el primer libro de Tesalonicenses, en cada capítulo es el regreso del Señor Jesucristo. Cómo Él va a venir y va a juzgar y en ese modo no es juicio de salvación, es juicio de regalos, de premios, ¿ok? Y esta mañana quería que viéramos eso también. Pero reconozcan esto conmigo. Vayan primero a 1 Tesalonicenses y quiero que vean como en cada capítulo el tema del regreso del Señor está allí para nosotros. En capítulo 1, mira lo que dice en verso 10. Y cuando algo se repite en la palabra varias veces, quiere decir que es muy importante. En este libro, en esta carta, la primera parte de la carta, los 5 capítulos, está 5 veces el tema. Muy importante. Verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y viniendo Él, los libra de la ira venidera. A esperar por su Hijo de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Esperar de los cielos es la venida de Cristo. Capítulo 2, verso 19, mira lo que dice. Dice, ¿por qué? Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Ahí está otra vez, en su venida. Son 2 veces. Capítulo 3. Mira lo que dice en verso 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ahí está la tercera vez hablando de la venida de Cristo. Capítulo 4, la mayor porción de ese capítulo está dedicado a la venida del Señor. De verso 13 hasta 18, todo tiene que ver con la venida de Cristo a tomar su iglesia. Capítulo 5, la última sección de esta primera carta, si ven verso 23, el tema es el mismo. Capítulo 5, verso 23, y que Él mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 5 veces vemos el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando dice la palabra que el Padre que confirme sus corazones irreprensibles y en santidad delante de Dios y Padre en la venida de Cristo, quiero que realicemos que ese corazón y esas cosas son preparadas por Dios. No es que nosotros preparamos, Él los prepara para nosotros. Y quiero que lo veamos. Vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 1. Empezando en verso 3.
Esto es algo que Dios hace. Mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es el verso que habla de la condición que estábamos viendo en verso 13 de Tesalonicenses. Dice, lo voy a leer ese verso, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y es una promesa tan linda que la palabra dice que Él nos ha hecho esto. Cuando venimos a Cristo, Él te declaró justa, justificada. Él te declaró perdonado. No es algo que yo me declaré cuando yo confié en Él. Cuando tú confiaste en Él y entregaste tu vida a Él por fe, Él te declaró perdonada. Él te declaró justificado. Entonces, la venida del Señor, cuando Él viene, Él no ve el pecado que antes lo separaba de Él. Él ya pagó por ese pecado. Pero ¿qué dice la palabra acerca de eso, hermanos? Hay dos secciones que quiero que veamos esta mañana, porque todos nosotros, a la venida de Cristo, vamos a ser juzgados por el punto de premio, no de salvación. El juicio de la salvación es para los que están perdidos. Y eso no va a pasar hasta el fin de los 1000 años de reino de Cristo. Aunque estén muertos en el piso, Él los levanta y los juzga. Ese es el trono blanco, ¿ok? Eso nunca tienes que tener temor de estar presente. Porque el trono blanco es para el impío, no para el salvo. Ahora, la venida de Cristo es una venida que Él viene y juzga las obras que hemos hecho para premio. Quiero que lo veamos. Primero van conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Ok, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante o estar presente el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Otra vez, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay cosas que son bellas que has hecho, hay otras cosas que hemos hecho que se van a quemar en la lumbre. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice, empezando en verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, este es Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él.
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es como que si estuviéramos construyendo un edificio. Él es el fundamento. Nosotros, cada uno, las piedras que se ponen. Mira lo que dice. Verso 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Y el punto es esto, no está hablando de tu salvación. Él dice, aunque las cosas que tú has hecho, si es como madera, pago y se queman, porque fueron hechas sin sinceridad, un ejemplo, cuando hacemos cosas, si las cosas que estamos haciendo, un cariño, lo que sea, es de tu corazón, el Espíritu de Dios te bendiga a esa persona, o lo haces por motivo bueno, es como una perla, es como una joya, es algo lindo para Dios. Y esas cosas no se queman. Esas cosas son como las joyas que las obras tuyas han traído a la gloria de Dios. Pero cuando tú hacemos algo que en verdad no es por principio puro. A lo mejor como la historia que he contado del viejito que se estaba muriendo y ahí estaban todos de la iglesia ayudándolo. Y cuando fui le dije a los muchachos, oye, qué bueno que están ayudando a este señor. Su esposa se murió, no tiene a nadie que dejarle sus cosas. Y el muchacho me dice, pues yo sé, por eso estamos aquí. Esperamos que si lo ayudamos, a lo mejor los deja a la casa. ¿El modo estaba puro o chueco? Bien chueco, ¿verdad? Eso se hubiera quemado. Pero lo que dice la palabra, que todos vamos a estar presentes del Señor. Y hermanos, yo les digo que lo que hacen de corazón, porque Dios te ha movido tu corazón, esas cosas son lindas para Dios. Cuando tú le das a alguien un vaso de agua porque quieres ayudarlos, es una cosa linda para Dios. Lo que Él vale, las cosas, es muy diferente como lo que valemos nosotros. Amén. Todo eso para decir que cuando Pablo aquí, en el estudio que estábamos mirando, él dice que Dios los guíe sus caminos, que en Él confíen. En ese punto quiero darles dos escrituras que no les di, pero en punto 1 de nuestro estudio, regresen conmigo a 1 Tesalonicenses. El primer punto tenía que ver que Dios sea el que nos guía, que Él sea el que los dirige. Y los dos versos que les quiero dar es este. Primero es Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Y esto dice, confía en Jehová, en el Señor, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. En otro modo, confía en el Señor con todo tu corazón y no trates de confiar en tu entendimiento. ¿Cuántas veces hemos reconocido que tu entendimiento no tiene que saber todo? Si la palabra de Dios me dice algo, aunque yo no entienda todos los detallitos, que la crea. Una pregunta, cuando ustedes ponen la luz, ¿entienden cómo trabaja la electricidad? Yo no entiendo, pero no me importa. Cuando pongo el switch se prende la luz, cuando lo pongo abajo se apaga. Es todo lo que tengo que saber. Cuando la palabra de Dios me dice algo, aunque no entienda todos los detallitos, que tenga confianza en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Pero yo los animo
que estudiemos la palabra de Dios. Porque hay cosas tan lindas que el Espíritu tiene para cada uno de nosotros. En el crecimiento del entendimiento de Cristo hay tanta bendición. No puedes, pero enamorarte más con Él, conociendo más de Él y cómo es que Él es y cómo es que nos ha amado a nosotros. Cerrando el estudio esta mañana, estos 3 puntos ya los cubrimos. Primero, que el Señor sea el que dirige tus caminos, mis caminos. Que yo no trate de confiar en mi entendimiento o que yo trate de hacer mi único camino, pero que yo espere que tú esperes en la dirección de Dios. Y Él te la da en su palabra, te la da en su espíritu, te da paz cuando tú sabes que lo que estás haciendo está en su voluntad. Amén. Ese es número 1. El segundo, que crezcamos en el conocimiento de Él. La palabra que vimos esta mañana en Pedro, segundo Pedro, muy linda palabra, llena de bendiciones. ¿Se recuerdan el salmo que dice, bienaventurado es el hombre que no tome el consejo del mundo, el que no está parado con el pecador y que no se sienta con el que se está burlando? Pero el deleito de ese hombre, Salmo 1, el deleito de ese hombre es meditar en la palabra del Señor día y noche. Y meditando en la palabra de Dios quiere decir que no nada más lees un verso y lo tiras. Lees el verso y lo tomas para adentro. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Qué me estás diciendo en esta sección de escritura? Medita quiere decir que estás pensando, comunicando con Él. Y dice que va a ser como un árbol plantado al lado de un río, bien sólido. Y el fruto de tu vida va a venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esa fruta. Te está, como dice, es como la vida, es como cuando Cristo vive en nosotros, Él trae la vida, el fruto se manifiesta. Esa es la palabra de Dios, meditando en su palabra. Muy bonito. El tercer punto es que nosotros estamos responsables por lo que hacemos en la vida, aún estando en el cuerpo de Cristo. Amén. Que por el poder del Espíritu caminemos en los modos que complacen a nuestro Padre. Amén. Que no permitemos que el pecado reine, aunque quiera reinar en nuestras vidas, no lo permitas. No tienes que permitirlo. El Espíritu de Dios está en ti y te fortalece para decir no quiero ir en ese lugar o no voy a hacer eso. Pero Dios te va a bendecir. Y todo eso para animarlos esta mañana, que Dios nos guíe, que crezcamos en su conocimiento y que tengamos carga de cómo es que caminamos. Amén. En el poder del Espíritu. Hay que orar. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana y pido, Espíritu Santo, que nos guíes, nos fortalezcas. Gracias por las promesas que hemos recibido. Y te doy gracias por los días en que vivimos, Señor. Un tiempo muy especial, en verdad. Que grande sea tu gloria, Señor. Y yo pido, Señor, que si hay cualquiera persona en esta casa o oyendo el mensaje que no te conoce, que esta mañana se entreguen a ti, Señor. Arrepiéntete de tus pecados y abre tu corazón a recibir al Señor Jesucristo. Él es tu Dios, Él es el Redentor. Nunca vino a condenarte, vino a salvarte. Pero tienes que tomar tú los pasos para entregarte a Él. Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito, que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero tuviera vida eterna. Ven a Cristo esta mañana, en el nombre de Él, y entrégate y que el Espíritu de Dios haga una obra, que nazcas de nuevo y entres a la familia del Señor. En el nombre de Cristo. Amén.